Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. En medio de la amenaza mundial que representa el terrorismo de ISIS, una coincidencia marcó los discursos entre la mayoría de líderes latinoamericanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una misma voz, los mandatarios de la región pidieron reformas en el organismo internacional. Sin embargo, en el atril de la ONU, el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos en el continente americano, así como a las libertades democráticas, fue imperante. En la capital del mundo, como es conocida la ciudad de Nueva York, concluyó la Asamblea General de la ONU número 69. En este atril, uno a uno de los 193 representantes mundiales expusieron durante 7 días sus puntos de vista sobre los temas que amenazan la paz mundial, así como el cambio climático y las crisis sanitarias. 3 tópicos eclipsados por el accionar terrorista del autodenominado Estado Islámico, un flagelo que la mayoría de países repudiaron y que hasta generó fuertes declaraciones por parte del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Parece como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, a medida que aumentan las crisis y se está expandiendo. Los países latinoamericanos también se sumaron a estas preocupaciones, pero la mayoría llevó entre sus discursos un mismo reclamo. Exigieron cambios en el Consejo de Seguridad de la ONU. Necesitamos un Consejo de Seguridad que evolucione y sea representativo del nuevo equilibrio mundial. Estos organismos no pueden estar gobernados solo por los países desarrollados. Otros líderes de la región, como la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la de Chile, Michelle Bachelet, optaron por hacer un balance de sus gestiones durante sus intervenciones. Pero otras realidades que aquejan el orden democrático en algunos países latinoamericanos no fueron incluidas entre los discursos. Se trata de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, así como la represión y la persecución política fueron guardadas en el silencio de los mandatarios. La que sí se escuchó fue la voz del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien pidió levantar el bloqueo económico a Cuba, pero que por otra parte evitó pronunciarse sobre la restricción a las libertades democráticas en la isla. Yo espero que Estados Unidos y Cuba tengan una mejor relación para que Estados Unidos levante el embargo que en mi punto de vista ha fallado. También, los presidentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica le exigieron al organismo internacional, casi en coro, prestar más atención sobre la violencia que genera el narcotráfico en la región. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Washington, D.C. a Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos, también expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Un gusto estar contigo. Señor Aparicio, quiero preguntarle, después de hacer un seguimiento a esta Asamblea General de la ONU que culmina este martes, ¿qué dejó un evento de tal nivel que convocó a 193 líderes mundiales? Para usted, ¿cuál es la gran conclusión? Bueno, yo creo que hay una conclusión global y es, como lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, que estamos viviendo uno de los momentos más complejos de la historia de los últimos 10 años. El mundo, como dijo el secretario general, se está cayendo a pedazos con conflictos que están afectando globalmente en Irak, en Siria, el tema muy grave de la epidemia del ébola que está causando grandes calamidades, la invasión de Ucrania o de Crimea. Hay una situación muy difícil y muy compleja en el mundo. En cuanto a lo regional, lo que llama la atención es primero, aunque sabemos que muchos de los discursos latinoamericanos son para la audiencia doméstica y no para
hacer un ejercicio de reflexión sobre la política internacional, es el absoluto silencio de todos los países de la región respecto al tema del deterioro de la democracia y los derechos humanos en la región. Yo creo que esas son las dos cosas que saltan a la vista en una primera enfoque. Eso quería preguntarle, ¿cuál es el estado de la democracia en el continente? ¿Valía la pena tomar en cuenta en los discursos, al menos de los mandatarios latinoamericanos, lo que está ocurriendo con los derechos humanos en la región? Así es, yo creo que es un tema central y no solo por lo que está sucediendo en algunos de los países de la región, sino porque en este momento se está discutiendo la próxima cumbre de las Américas, se está discutiendo temas de integración regional, se está discutiendo el tema de mayor democracia en las Naciones Unidas, el tema de un ataque a todo lo que son intervencionismo, sea de Estados Unidos o de Europa, en otras regiones del mundo, y no estamos siendo honestos con nosotros mismos al ver que existe en la región un grave deterioro de la democracia en varios de nuestros países. Y yo creo que deberían tener algunos de los países de la región la valentía de denunciar este hecho, de mostrar también a la comunidad internacional que hay problemas serios en la región. Como vamos a ver y se ha visto en las declaraciones del propio presidente de Costa Rica, no es fácil en este momento hacer ese tipo de denuncias porque cualquier Estado que lo haga va a sufrir el ostracismo político que significa pelearse con Venezuela, con Cuba, que junto con Brasil tienen un control institucional muy grande, no solo de las instituciones latinoamericanas, sino de la propia OEA, del propio Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Sí. Yo le aseguro que si el presidente de Costa Rica hubiera hecho una crítica directa, sea a Cuba o a Venezuela, su candidato ante el Comité de Derechos Humanos difícilmente fuera reelegido. Tienen que cuidarse mucho porque hay toda una estructura de control de los organismos internacionales en manos de países que tienen una gran habilidad, en este caso Cuba, y es por eso que hay mucho temor a hablar o a referirse al tema de los derechos humanos en América Latina. Y fíjese la respuesta que nos entregaba el presidente de Costa Rica cuando se le pregunta justamente por la situación de derechos humanos en la región. Dice, es que en todos los países hay violaciones a los derechos humanos y en todos los países se encuentran este tipo de abusos, pero también preocupan otros temas como el hambre, como el cambio climático. ¿Puede llegarse a generalizar de esta forma lo que está pasando en el continente? No, porque eso significa relativizar el tema de los derechos humanos. Y si hay una región que ha construido un entramado jurídico para proteger la democracia representativa y los derechos humanos, es América Latina, que ha seguido el modelo europeo de tener una comisión, una corte, luego Europa ha cambiado su sistema, América Latina lo ha mantenido, pero ha creado todo un blindaje que empieza con la cumbre de Miami, luego las resoluciones de la OEA, la famosa declaración de Santiago de Chile, hay otra declaración incluso del año 59 firmada en Chile, y todos y cada uno de las declaraciones y los planes de acción de las cumbres de las Américas, donde se dice claramente y específicamente que solo es compatible la participación de un Estado en estas cumbres con la aceptación de las reglas de juego de la democracia participativa. Por eso llama la atención que se trate de desvirtuar el tema, se trate de hablar del hambre, de la injusticia, de la falta de agua, para cubrir una realidad insoslayable. Si quieren crear una nueva comunidad donde la democracia y los derechos humanos no sean importantes, deberían cambiar el lenguaje, las reglas, abolir la Carta Democrática Interamericana, decir que todos los párrafos que han suscrito los estados en la cumbre de Quebec sobre democracia no sirven.
y hagan una relación como tienen otros países en otras regiones, donde la democracia no es un asunto sobre el que se va a discutir o va a impedir a un país participar en esas cumbres, pero que sean honestos con ellos mismos, con lo que han suscrito los gobiernos y tengan coherencia en este nuevo sistema regional y multilateral que quieren construir, donde Sí. parece que ya la democracia representativa y los derechos humanos no son importantes. Tenemos que hacer una pausa comercial. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a todos nuestros televidentes en qué beneficia a la población mundial un encuentro como la Asamblea General de la ONU, que concluye este martes en Nueva York. Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Ya volvemos para seguir analizando con el ex embajador de Bolivia, el señor Jaime Aparicio, los cambios que proponen los presidentes latinoamericanos al organismo internacional de la ONU y a su Consejo de Seguridad. En minutos, volvemos. Ya regresamos con La Noche.